Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días sobre el Nuevo Testamento. Estábamos hablando sobre la culpabilidad y seguimos en la muerte de Jesús. Decíamos que sobre todo la predicación de la iglesia, ahora vamos a entrar un poco desde este aspecto, continúa lo que ya anteriormente encontramos en la Biblia, ¿verdad? O sea, la acusación de que son los judíos, ¿verdad? Siempre es la tradición neotestamentaria, en la primera parte, en el curso anterior estábamos hablando, que insiste una y otra vez en la responsabilidad del pueblo judío, A pesar de que nosotros sabíamos muy bien que solamente los romanos podían dar la posibilidad de que alguien muera o que llegue a la pena capital, ¿verdad? El de la muerte, la crucifixión en este caso. Y entonces es así donde el escrito neotestamentario nos va mostrando en esta tradición, la tradición es muy importante en este sentido, demostrando que todo el pueblo judío, la responsabilidad del pueblo judío a través de sus dirigentes está insistiendo en que Jesús muera. Aquí, más que buscar justicia, decíamos, no se busca la justicia, no se está pidiendo justicia, sino que sinceramente y directamente se está pidiendo la muerte del reo, ¿no? Que se haga justicia con respecto a este personaje, Jesús de Nazaret en este caso, sino que queremos su muerte, punto. Eso es lo que estamos pidiendo. Eso es lo que nos presenta entonces la tradición neotestamentaria. Ahora, estábamos diciendo con respecto a la predicación de la iglesia, es decir, lo que viene posteriormente, después de la reflexión de la comunidad cristiana, también sigue con esta misma acusación del pueblo judío y sus dirigentes. Pedro, por ejemplo, una vez más, que los judíos, dice, obraron de esta manera, así se refiere Pedro, que los judíos obraron de esta manera. Esto nosotros lo encontramos en el capítulo de Hechos de los Apóstoles. Miramos un poco, si ustedes tienen también su Biblia, vamos a ir comparando. El capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, versículo 17, de que ustedes, dicen los judíos, es decir, el pueblo judío, que no acepta a Jesús. Recordemos que esto también ya es en una forma posterior cuando se está escribiendo. Dice así el discurso: ahora bien, hermanos,
yo sé que ustedes, le dice a los judíos, obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Yo sé que ustedes, queridos hermanos, por los judíos, el judaísmo, obraron, dice, por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Lo que decíamos en la tradición neotestamentaria, la responsabilidad se está cargando sobre el pueblo judío y sobre sus dirigentes. Entonces, por eso, en los discursos de la eclesia, de la iglesia, la comunidad que reflexiona posteriormente, su predicación siempre se va a repetir sobre lo que ya se había dicho en el escrito neotestamentario. Y que ellos obran, dice, por ignorancia. Se menciona también la cooperación de los romanos. Aquí también hay un nombramiento, ¿verdad? Se dice en el versículo 23, nosotros encontramos capítulo 2, 23. Dice lo siguiente: israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos ustedes conocen. 23. A ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir. Ustedes, ¿viste? La responsabilidad de nuevo sobre el pueblo judío, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Entonces el judaísmo sería el pueblo fiel, ¿verdad? El pueblo elegido de Dios. Pero dice, ustedes aprovecharon ¿de quién? Aprovecharon de los romanos, aprovecharon de los infieles. Entonces se dan cuenta este aspecto, cómo se va uniendo, el aspecto histórico, el aspecto del contexto histórico. O sea, la Biblia no te está hablando de fantasía. La Biblia está muy encarnada en la realidad de la comunidad, en la realidad de la iglesia, y por eso que es muy importante la tradición. Estos que dicen que no sé, que la tradición que no sirve para nada, no sé de dónde sacan ni cómo pueden después explicar la Biblia, ¿verdad? Quiere decir que no entendéis hoy la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia aquí en todo momento se está moviendo sobre contexto histórico, de lo que ha sucedido y cómo va sucediendo en este proceso, porque después es una reflexión, evidentemente es una teología, eso no podemos negar. Es la comunidad cristiana que después vuelve a reflexionar, pero sobre su contexto histórico, pero lo reflexiona teológicamente. No es entonces aquí, como decíamos en otra oportunidad, dentro de la religión baja, como buscando un fetichismo. La religión no es eso. La religión es religarse a los orígenes, religarse a lo más profundo y a la esencia del hombre, de quiénes somos nosotros y cómo nosotros actuamos. Entonces, por eso dice, se menciona aquí la cooperación de los romanos, Hechos de los Apóstoles, el 2:23, y después también en el 3 se vuelve a renombrar en el versículo 13. Dice también, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó, dice a su servidor Jesús, lo glorificó, muy bien. A quien ustedes entregaron, muy bien, el pueblo judío, la responsabilidad, renegando de él delante de Pilato, renegando de él. ¿Qué era esta expresión? Ustedes renegaron del autor de la vida, ustedes renegaron de él, no quisieron saber nada. También aquí se puede entender eso que explicamos en otra oportunidad, el hecho de renegar. ¿Por qué? Porque ellos le estaban teniendo a un Jesús que tenía que presentarse como el Mesías, y el Mesías al presentarse tenía que dar signos de lucha, de empeño, así como David, con su caballito y con su espada, y ser un revolucionario y sacarle a todo esto que nos están dominando y nos tienen aquí bajo el yugo, ¿verdad?, de la esclavitud prácticamente. Ahora estaban bajo el poder de los romanos, tenemos que liberarnos. Y sin embargo, ellos dice que lo reniegan de Jesús. ¿Pero por qué? Porque no se le está presentando como el verdadero Mesías, como ellos están esperando, como ellos quieren. Y dice, renegando delante Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mirá cómo Pedro le está haciendo en este discurso, que ya es el segundo discurso de Pedro, les hace una síntesis. Que ustedes renegando, mirá que Pilato ya lo iba a poner en libertad. Acabamos de leer, ¿verdad? Eso en Juan también, habíamos dicho, y en Lucas mejor todavía, porque dice que Lucas, cuando describe esto,
describe que Pilatos, él no encontraba ninguna acusación, o sea, ¿para qué acusarlo? Y lo quiere dejar en libertad. Pero ellos absolutamente no lo están aceptando, lo reniegan. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ayuda a la Iglesia que sufre, ACN por sus siglas en inglés, ha ayudado a reconstruir 6.000 viviendas para los cristianos de Irak que regresaron tras la caída del Estado Islámico. Ahora está ayudándoles también a reconstruir sus edificios y sus templos, como la Catedral de Al-Tahira en Karakosh, la iglesia cristiana más grande del país. Es uno de los más de 5.230 proyectos que la organización ha sostenido el último año en 139 países. Aquí hay una peculiaridad nuestra que es el apoyo pastoral, y aquí subrayo pastoral a la iglesia que sufre. No es simplemente un apoyo, por así decir, solidario, sino un apoyo movido por la oración y por tanto por la caridad. La fundación ya nació con esta peculiaridad. ACN cuenta con 330.000 pequeños y grandes benefactores. Además de darles las gracias por los donativos, la Fundación Pontificia les ha explicado en su último informe de actividades en qué ha gastado los 106 millones recaudados en 2019. Ayuda a la Iglesia que sufre es conocida por su labor para socorrer a los cristianos perseguidos y sensibilizar sobre su situación actual. Hoy hay 200 millones que no pueden practicar libremente su fe y que en más de 40 países sufren acoso o discriminación. Por ejemplo, en 2019 apoyaron proyectos de cristianos en Nigeria, Camerún y Burkina Faso, donde el fundamentalismo y el terrorismo yihadista están haciendo estragos. Nuestros socios de proyectos locales nos informaron de lo que sucede en la zona del lago Chad, que incluye Camerún, Nigeria y el Chad. Allí, Boko Haram utiliza nuevas estrategias de horror, como cortar las orejas de las mujeres de la aldea como castigo por no haber obedecido su predicación. En Siria, donde la población está pagando las consecuencias de 10 años de guerra, se llevaron a cabo ayudas de emergencia y también de supervivencia. Los cristianos tienen derecho a quedarse en su tierra natal. Nuestra ayuda material permite que las familias cristianas sobrevivan y de esta manera también ayuda a los cristianos a permanecer en el Medio Oriente. La situación de nuestros hermanos y hermanas en la cuna y origen de nuestra fe sigue siendo vulnerable, pero continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para apoyarlos. Más allá de los límites geográficos, ACN ayuda a 1 de cada 10 sacerdotes para su sustento y su trabajo pastoral y social, y a 1 de cada 7 seminaristas para que puedan seguir su formación. También a unas 13.000 religiosas que trabajan en zonas de guerra, barrios marginales y zonas incomunicadas. Ahora la prioridad de ayuda a la Iglesia que sufre es apoyarles durante la pandemia para que puedan seguir atendiendo a tantas personas olvidadas. Me gustaría dar las gracias a los benefactores por mantener la atención espiritual y por no haber perdido de vista las causas ahí donde la Iglesia realmente sufre. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus, y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Con tu soplo, vida, nos diste, Señor. Una tierra nos regalaste por tu amor incomparable, pero nuestro pecado nos alejó. Y su amor nos perdonó. Vida eterna nos regalaste, asombrosa es tu gracia, Señor. No me juzgas por mi pasado, porque siempre fuiste a mi lado, esperando que te abra mi corazón. Y su amor de colores me llenó, una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Al mostrarme tu llamado, quiero ser tu instrumento por siempre, Señor. Y aunque el mundo me invite a dejarlo y el camino se vuelva pesado, buscaré descubrirte en cada corazón. Porque su amor de colores me llenó, una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estamos leyendo esta culpabilidad en la muerte de Jesús. ¿Quiénes son los culpables? ¿Cómo se les culpa? ¿Verdad? Los escritos neotestamentarios dicen el pueblo judío y sobre todo en sus dirigentes. Luego la iglesia, la predicación de la iglesia, Hechos de los Apóstoles y todos los que vendrán posteriormente también vuelven a recalcar lo mismo. Y dice que aquí se agrega algo más, que los judíos obran por ignorancia, es decir, al no aceptar a Jesús. Y también en la predicación de la iglesia menciona la cooperación de los infieles, es decir, la cooperación romana, que son ellos los que después lo llevan al patíbulo. Pero ya sin nombrar a los romanos, la acusación dice lo siguiente: ustedes crucificaron a Jesús. Ustedes crucificaron a Jesús. Y esto ya directamente lo está diciendo y dejando toda la responsabilidad, ¿verdad?, sobre el pueblo judío, dejando de lado también la cooperación romana. Ustedes lo crucificaron a Jesús. Hechos de los Apóstoles 2, eso lo encontramos en el 36, cuando se vuelve a decir que son ustedes los responsables. Por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, la responsabilidad del Sanedrín, el juicio exprés, ¿verdad? Entonces, todo, dice el pueblo de Israel, debe reconocer, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento, es la comunidad judeo-cristiana la que está predicando, está lanzando el querigma y le está diciendo a este Jesús que ustedes lo han rechazado anteriormente. Que ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ahí viene el querigma como tal, el anuncio. Primero el aspecto histórico. Les va demostrando y les va diciendo, mirá que ustedes son los que le entregaron. Ustedes tienen la responsabilidad. Aquí se nombra directamente al pueblo judío sin la cooperación, ¿verdad?, de los romanos. También en el 4:10 nosotros encontramos la misma expresión. Sepan ustedes, le dice, y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Hasta ahí todo bien. Este hombre a quien nosotros le sanamos, dice Pedro y Juan, ¿verdad?, ante el Sanedrín, van y le muestran ese milagro, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Aquí directamente en este discurso de Pedro y Juan que están ante el Sanedrín, ellos ya le dicen y le echan directamente en cara y le dice al que ustedes crucificaron. La responsabilidad está en manos de ustedes. Ustedes son entonces los que están por detrás de todo esto. Quienes movieron todo fueron ustedes. Entonces, de cierta forma, la de Pilato y la del pueblo romano fue simplemente una colaboración con ustedes. Al aceptar esta propuesta que ustedes estaban haciendo, ustedes son los que estaban asusando al pueblo y pedían la crucifixión de Jesús. E incluso le presionaron a Pilato y le dijeron que si él no lo condenaba y lo dejaba libre, que él no era amigo del César, y eso significaba entonces perder también su puesto, perder su platita, perder toda la posibilidad de estar ahí al frente como gobernador. Entonces, peguen la responsable. El autor material, aquí tenemos ¿a quién? Y bueno, vamos a decir a los romanos, de cierta manera. Esos son los que cumplen o los que hacen o los que tienen también el poder de decidir. Pero lo que están asusando y lo que están moviendo son ustedes, le dice, ¿verdad? Esta es la responsabilidad del pueblo judío y sus dirigentes. También Esteban, cuando hace su discurso, también él le va a acusar lo mismo. Ustedes han traicionado y asesinado al justo. Ustedes han traicionado. Porque ese justo que es judío, que vino para liberarnos, y Jesús nos libera, le está diciendo Esteban en su discurso, ustedes lo han traicionado y lo han asesinado, lo llevaron al patíbulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Ahí nosotros encontramos en el versículo 52 cómo Esteban, ¿verdad?, en su discurso dice, hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. Mira cómo te va haciendo toda esa síntesis que ya hemos reflexionado en los cursos anteriores incluso. Y dice aquí el versículo 52 que nos interesa. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran?
Mataron a los que anunciaban la verdad del justo. Mataron, es decir, a los profetas, a los que anunciaron la verdad del justo. El mismo que acaba de ser traicionado, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes. El mismo que acaba de ser, entonces, así ajusticiado, traicionado, asesinado. Fíjense que estos discursos, queridos hermanos, para nosotros, hoy nosotros estamos leyendo de un libro sagrado, de la Biblia. Pero estos son discursos históricos, discursos bien teológicos que están presentando los apóstoles, los discípulos, esta primera comunidad que reflexiona y se está enfrentando con una comunidad ad extra, es decir, con la comunidad judía. Y ellos son la comunidad ad intra, es decir, la comunidad judeo-cristiana que entiende que en la persona de Jesús Dios se ha revelado. Pero sabemos que históricamente entonces la responsabilidad de la muerte de Jesús recae sobre este pueblo judío y sobre todo en sus dirigentes, le está diciendo. Y esto es lo que duele, ¿verdad? Es lo que duele. Pero fíjense que en varios discursos, en todos los discursos prácticamente ellos se están echando en cara. En este capítulo 7:52 es mucho más cruel todavía, ¿verdad? Mucho más duro. El mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Ustedes que recibieron, dice, la ley por medio de los ángeles y no la cumplieron. ¿Verdad? Con todo, entonces, es la comunidad judeo-cristiana que reflexiona, que está repensando, mira, utiliza todos los elementos como continuadores, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y están diciendo, son ustedes los responsables de la muerte de Jesús. El Nuevo Testamento intenta analizar las razones de este acontecimiento. Entonces no es que también opointe shui, como decimos, y donde nosotros ahora nos sentimos ofendidos porque ustedes nos están gratuitamente nos están acusando. Nos acusan sin tener ninguna razón. Esa podría ser la reacción, ¿verdad?, del judaísmo. Pero el Nuevo Testamento intenta analizar las razones. Vamos a ver cuáles son estas razones por las cuales nosotros aseguramos y decimos que ustedes tienen la responsabilidad como pueblo judío y sobre todo la responsabilidad a través de sus dirigentes. La máxima responsabilidad de la crucifixión de Jesús recae sobre el pecado. La máxima responsabilidad de esta crucifixión recae sobre el pecado. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, nos dice. Esta es la causa máxima. En los pecadores recae, es decir, no simplemente quiere quedar en el aspecto antropológico o en el aspecto también étnico, digamos, de una raza, de un pueblo que le está crucificando a Jesús, sino que está mirando ahora desde un aspecto religioso. Vamos a seguir reflexionando sobre esto y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. No puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar,
tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Seguimos, queridos amigos, reflexionando sobre Yandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Y aquí decíamos que esta responsabilidad que encontramos desde el Nuevo Testamento no es que opointe yuri, ¿verdad? Y entonces ustedes son los culpables, listo, sin ninguna razón. No, ellos ahora procuran dar los argumentos, las razones, analizar estas razones. Que la máxima responsabilidad de la crucifixión entonces de Jesús cae sobre el pecado. Es decir, esto que ha sucedido no es simplemente desde un aspecto antropológico, sino que también desde un aspecto religioso. Y por eso te habla del pecado. El pecado ya es mirar una razón desde el aspecto ético, desde el aspecto moral, por lo tanto. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, en manos de los pecadores. Y esto lo encontramos varias veces y continuamente, que los evangelios van subrayando este aspecto, ¿verdad? Si miramos en Marcos, vamos a mirar un poco el capítulo 14 de San Marcos, en donde directamente nos habla, 14:41, que cae en manos de los pecadores, ¿verdad? Jesús, que es entregado, dice de esta manera: volvió por tercera vez y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Llega la hora entonces. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y ahí entonces ya concluye y sigue, ¿verdad? El discurso, levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Eso encontramos en Marcos capítulo 14, 41. También Lucas va a subrayar este mismo elemento. Lucas encontramos en el capítulo 24, 7, en la predicación, ¿verdad? Eso ya cuando se encuentran con los discípulos o sea, un poquitito antes de Emaús, capítulo 24, versículo 7, dice así: en cuanto aún estaba en Galilea, les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, dice, en manos de los pecadores. Ahí está. Se dan cuenta que entonces esta es una relectura. Del aspecto histórico, estamos haciendo una relectura, pero desde el aspecto teológico, del aspecto religioso. Jesús muere por nuestros pecados, pero muere por nuestros pecados, por los pecadores, dice. Y cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando de pecadores, estamos hablando de un aspecto moral, de un aspecto entonces de culpabilidad, de utilizar mal la libertad o utilizar mal todo lo que significa la inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar que tiene el hombre, ¿verdad? Entonces está utilizando mal. Y entonces eso es un aspecto moral. Y caemos en el aspecto religioso. Entonces no solamente se busca una razón, por eso intenta analizar las razones. ¿Por qué Jesús, ¿verdad?, muere en la cruz? La causa siempre será la causa del pecado del hombre. Las acciones del hombre, ciertamente, las actitudes del hombre. Pero cuando hablamos del aspecto religioso, siempre pasamos a un plano superior, a un plano no simplemente de lo tangible, sino que el que busca la razón, el porqué de las cosas. Y entonces estamos hablando, ahí entramos en el aspecto de la moral. El Hijo del Hombre entonces va a ser entregado en manos de los pecadores. El pecado crucifica de nuevo una y otra vez.
el pecado, porque es un aspecto moral. Entonces eso nosotros lo estamos aplicando porque estamos hablando ahora del aspecto religioso. No simplemente hablamos ya de ese pecado, de ese tiempo, de ese momento, Jesús de Nazaret histórico, sino que eso mismo, como dice aquí, ¿verdad? El pecado crucifica de nuevo, ahora. Una y otra vez el Hijo del Hombre es crucificado, una y otra vez y continuamente. Cuando la carta que tenemos, que se escribe a los hebreos en su reflexión, en el capítulo 6, encontramos justamente esta reflexión que recae justamente en cada uno de nosotros ahora, en nuestra sociedad ahora. Dice así: y a pesar de todo, recayeron, ¿viste? Y a pesar de todo recayeron. Es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios y los ponen a la burla de todos. Vamos a leer un poquitito antes, ¿verdad? La apostasía de la fe. Porque aquí nos encontramos con la comunidad entonces, por eso dice el Nuevo Testamento, vuelve a analizar ahora las razones. Ellos se encuentran ante esta controversia de esa comunidad que no está aceptando a Jesús. Por eso es una apostasía de la fe. ¿Qué significa la apostasía de la fe? La fe es ese adherirse a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Creer en Jesús para poder hacer un camino de salvación. Un aspecto religioso, un aspecto profundo del hombre, de la existencia, da razón de la propia fe. Y entonces, miren cómo escribe el autor sagrado de la carta a los hebreos. Dice, porque a los que una vez fueron iluminados, es decir, entraron y pertenecieron a la comunidad católica, a la comunidad de la Iglesia, a la comunidad judeo-cristiana. Una vez dice, ellos entraron y fueron iluminados, pertenecieron a la Iglesia católica. Y gustaron el don celestial, o sea, ellos entraron, todo bien, todo tranquilo dentro de esa comunidad. A los que participaron del Espíritu Santo, es decir, que estando dentro de esa comunidad, vivían de acuerdo a los valores y los principios de esa comunidad. No eran sectarios, o sea, el Espíritu Santo actuaba y obraba en ellos dentro de la comunidad. Saborearon la buena palabra de Dios, Se centraron en lo esencial y fundamental de la palabra de Dios. Y también de las maravillas del mundo venidero, es decir, las promesas de Dios y los milagros que Dios realiza en nuestra comunidad en la medida en que vivimos de acuerdo a su evangelio. Esto es lo que el autor sagrado está convencido y nos está queriendo demostrar siempre. Y a pesar de todo, dice, otra vez ellos recayeron. A pesar de todo, ellos otra vez recayeron. O allí la pecado. Estamos hablando del aspecto moral entonces, porque estamos hablando siempre de pecado. Esta es la razón. No te busca entonces simplemente una razón histórica, sino que ahora está haciendo esa relectura y diciendo el porqué de las cosas, la razón religiosa. Y a pesar de todo recayeron. Es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta, vuelven a crucificar al Hijo de Dios. Es decir, todo elemento sectario, todo elemento protestante, todo elemento que nos divide como comunidad, justamente es una forma de volver a crucificar, dice, al Hijo de Dios, y lo exponen a la burla de todos. ¿Por qué están exponiendo a la burla de todos? Y justamente porque decir, bueno, todo esto que ustedes están haciendo no tiene sentido. Oye, pucapá vendereje, eso quiere decir. No existe entonces una comunidad de unidad, una común unidad de luchar juntos y de buscar ese bien prometido, ese reino de Dios que hace vivir a la comunidad plenamente de acuerdo al Evangelio. Volvemos enseguida con más Ñandi Yara Ñe Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden
retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, pues saltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene, da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso.
cristiano. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Hay gente buena en este mundo. Siguen a Jesús. Gente más que buena. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la palabra del Señor, la palabra de Dios que nos invita ahora a mirar un poco cuál es esta culpabilidad en la muerte de Jesús. ¿Quiénes son los verdaderamente culpables? Aquí, en primer lugar, nos ponía, ¿verdad?, que la tradición neotestamentaria insiste mucho en la responsabilidad del pueblo judío y de sus dirigentes. La iglesia primitiva, la predicación de la iglesia, también vuelve a insistir y repite esta acusación, decíamos. Ahora, en el Nuevo Testamento, como se está acusando así directamente, se dice, ¿verdad? Y entonces mira un poco las razones y comienza a analizar las razones de este acontecimiento. Y las razones, como lo analiza, es como la máxima responsabilidad recae sobre el pecado, decíamos, desde un aspecto religioso, desde un aspecto moral entonces. Y fuimos analizando varios pasajes y encontramos que se descubre en esta voluntad de Dios incluso la muerte de Jesús. O sea, se da un paso más. No se quiere simplemente culpar históricamente a un pueblo, a un grupo de personas, porque ellos están mirando desde el aspecto histórico, desde el aspecto que vivió ahí Jesús con este grupo de discípulos que sufrieron y que Jesús, el líder, tuvo que ser crucificado históricamente, pero que sufrió con este grupo de los jefes, ¿verdad?, del pueblo judío, con la intervención o con la ayuda también del grupo de los romanos, porque es Pilato el que ordena al final de cuentas, y al mismo tiempo son los soldados romanos quienes lo crucifican. Entonces ahora miramos que siempre el pecado es el que crucifica de nuevo, porque ahora ellos miran desde un aspecto más bien moral y lo van actualizando, lo actualizan para nuestro día. Porque eso es lo que a nosotros nos interesa, el mensaje, ¿verdad? Desde el aspecto histórico lo traemos ahora a nuestra realidad. Un análisis reflexivo durante la entrega, se entiende que esta entrega de Jesús a la muerte, aquí se descubre la voluntad de Dios. Esa ya es la reflexión teológica. La voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? La muerte de Jesús, la muerte de un inocente, la muerte de una persona así. En la reflexión religiosa, en la reflexión del Nuevo Testamento, entonces, se entrega que dice que esta entrega de Jesús, aquí encontramos la voluntad de Dios. Miremos un poco Lucas 2, en el capítulo 2 de Lucas, y en el versículo 34, ¿verdad? Aquí es voluntad de Dios, que se haga en mí, ¿verdad? La voluntad de Dios es lo que tantas veces encontramos y reflexionamos. Lucas, en este capítulo 2, 24, nos dice lo siguiente. El 2:24 se manifiesta de esta manera. Dice, también debían ofrecer un sacrificio que consistía en un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Como ordena la ley del Señor. En el versículo 34, en esta profecía de Simeón, ellos que procuran cumplir con la ley, como ordena la ley del Señor, nos dice, su padre y su madre estaban admirados de lo que oían decir de Jesús.
Simeón entonces, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Este elemento es fundamental. Entonces es como decir, este niño tiene una misión específica, que trae justamente de Dios Padre. Es la encarnación, Dios que viene en medio de nosotros. Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Y a ti mismo una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos del hombre. Muy bien, eso nos habla Lucas capítulo 2, ¿verdad? 24 y también 34 en adelante. Ahora, Romanos 9:33 vuelve a insistir en esto de que se cumple la voluntad de Dios. Romanos 9, esta es la síntesis de la predicación de Pablo. 9:33 dice lo siguiente, se manifiesta así. De este modo, chocaron contra la piedra de tropiezo, dice. Como dice la Escritura, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pero el que cree en él no quedará confundido. Siempre son las profecías, esto incluso del Antiguo Testamento, del Salmo que nos trae la roca que desecharon, ¿verdad? Los arquitectos, es ahora la piedra angular. La fe y la predicación encuentran en la profecía del Antiguo Testamento una interpretación de la muerte de Jesús. Aquí está para subrayar y procuremos concentrarnos en esto. Atención, la fe y la predicación encuentran en la profecía del Antiguo Testamento una interpretación de la muerte de Jesús. Es decir, nosotros no estamos mirando solo el aspecto histórico de la muerte de Jesús, o nos está condenando, por lo menos la palabra de Dios, no quiere condenar simplemente con este recuerdo cuando le dice, ustedes crucificaron al autor de la vida, o son ustedes, por culpa de ustedes, Jesús muere en la cruz. Todos estos elementos que encontramos escritos de esta manera, no será lo elemental y lo fundamental como un memorial o como un recuerdo de un aspecto histórico que ustedes lo crucificaron a Jesús, sino que la preocupación siempre va a ser desde un aspecto, desde la fe. Por eso dice, la fe y la predicación encuentran en la profecía como un cumplimiento de la voluntad de Dios, una interpretación de la muerte de Jesús, desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí podemos hablar de la palabra el plan salvífico de Dios. El plan salvífico de Dios quiere decir justamente que Dios tiene un plan, que tiene que salvar a su pueblo. ¿Y cómo lo va a hacer? Y ellos lo están interpretando con la muerte y con la resurrección del Señor. Seguiremos reflexionando. Hoy terminamos por aquí nuestro curso bíblico del día de hoy. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan apasionante y tan lindo que hoy nos presenta, ¿verdad?, nuestro estudio bíblico. Yo les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.